Bueno, muy bien. Estamos en horas muy definitorias, te diría, para lo que es la agenda legislativa en este año 2024. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y estamos a horas de que, yo diría, se sancione. Me parece que están los números, sí. Ahora lo vamos a consultar. Bastante. Una reforma a la justicia, una reforma judicial. Sí, importantísima. Una reforma judicial bastante profunda. A ver, va a marcar un cambio muy importante en la cantidad de miembros de la Corte Suprema y ya eso es un montón. Eso es un montón, es un dato político institucional muy importante. Se habla de paridad de mujeres. Límite a la edad de también. Género, paridad de género, con límites también para regular un vacío que se está dando con el tema de la edad límite en la que se tienen que retirar quienes integran la Corte Suprema de Justicia. Y hacemos un adelanto aquí miércoles a la noche de lo que puede pasar mañana en la legislatura. Así está. Bueno, estamos acá en la mesa y tenemos a 4 diputados que han venido a discutir, no solo a discutir, a debatir también y a contar los proyectos. Los vamos a ir presentando. Ahí los vemos, José Corral, entonces, del bloque de la UCR, Fabián Paloliver, bloque Frente Amplio por la Soberanía, y tenemos también a Miguel Rabia, entonces, del bloque Construyendo Futuro, y a Emiliano Peralta del bloque Somos Vida. Una mesa variada y llamamos a muchos, muy difícil coordinar, tienen comisiones los miércoles, entonces es un poco difícil. Teníamos también mujeres, diputadas mujeres invitadas. Bueno, es más o menos cómo nos pudimos organizar y que sea representativo de todos los espacios. Empezamos por José Corral, sí, claro. El representante del oficialismo. Hola, de alguna manera. Gracias por la invitación. No. Diputado, el oficialismo viene proponiendo un debate importante. Sí, claro. Un cambio en la Corte Suprema de Justicia con 2 o 3 ejes. ¿Por qué ustedes creen que es necesario avanzar en este sentido? Es un tiempo de cambio en la provincia en general y es una demanda de la ciudadanía el cambio, ¿no? Que en Santa Fe tuvo que ver en la última elección con el reclamo por seguridad, por educación, pero también en el tema de justicia, el acceso a la justicia, la modernización y también la renovación. Miren, los miembros actuales de la Corte, que han cumplido una tarea institucional muy importante, tienen en promedio 24 años de permanencia en la Corte, 24 años de promedio. Cuarto de siglo, casi. Sí, son 6 periodos de gobernador y tienen una edad promedio de 77 años. Esa es la edad promedio. Es evidente que requiere una renovación y además en un número par que ha traído problemas porque hubo decisiones en la provincia que no se pudieron tomar o hubo que acudir a un conjuez porque empataban los miembros, ¿no? Y nos parece que 7 miembros, que es la propuesta de diferentes proyectos, algunos oficialistas, otros opositores, nos da, por un lado, la posibilidad de la diversidad geográfica y de disciplinas del derecho y además una renovación que sea un poco más seguida, digamos, porque si bien la Corte es un poder contramayoritario, no tiene que ser de los gobernadores, tampoco puede estar tan lejos. Pensemos que a esta Corte la propuso a su gran mayoría el gobernador Reutemann, que hace 20 y pico años que fue gobernador, y uno solo de los miembros el gobernador Obey. O sea, es una Corte que evidentemente hay que ayornar, hay que poner al día, y estamos seguros de que esta reforma, que además pone una regla clara respecto de la edad, porque no está bueno que sean vitalicios ningún cargo en la República. ¿Y ustedes están proponiendo el proyecto oficial? ¿Qué propone? 75 años, que es el estándar de la Constitución Nacional, que es el estándar más holgado, digamos, porque la Constitución Provincial dice 65, pero ustedes saben que se ha cuestionado, y hay un fallo, el fallo Iribarren, que fue corregido por un fallo posterior de Nación, que es el fallo Schifrin, justamente, que establece los 75 años con la posibilidad de renovación por 5 años más. Ese es el criterio que lleva nuestro proyecto, también el de Fabián Paloliver, bueno, varios de los, tengo entendido, Celia Arena, Marcos Corach. ¿Con posibilidad de prorrogar? O sea, alguien que tiene acuerdo después de los 75 años se podría quedar solamente con un procedimiento igual al de la designación, propuesta del gobernador y acuerdo de la legislatura por un periodo de 5 años. Hacemos la contraparte y después volvemos con Palo, ¿te parece? Quedaron del otro lado de la mesa. Es que me parece que se sentaron así a propósito. A propósito, ¿no? Su proyecto, Miguel Rabia, y un poco lo que ustedes están planteando, es que la Corte no debería tener 7 miembros, sino 5. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, David? Bueno, los compañeros nos vemos todo el tiempo. Sí, a ver, el gobernador se cansa de repetir que la justicia es cara e ineficiente en la provincia de Santa Fe. Y en un lugar que no tiene expedientes demorados,
en un lugar que no debería ser ampliado, quiere pasar de 6 cortesanos a 7. Y estamos en una oportunidad histórica de cumplir con la Constitución provincial, de tener el piso impar de 5 cortesanos. ¿Para qué agrandar un servicio de la comunidad que no requiere ser sobredimensionado? Y en este sentido, digo, hay de los 300 jueces de causa común que deberíamos tener en la provincia de Santa Fe, hay 100 que no están nombrados. Digo, ¿por qué no vamos hacia ese lugar? Entonces, para nosotros, con 5 jueces en la Corte, es más que suficiente. Por otro lado, el socialismo y el gobierno de Omar Perotti, durante 16 años no renovaron un solo ministro de la Corte. Bien decía José que el último ministro de la Corte es Daniel Herbeta, que fue incorporado en ese... En 2007, espacio, sobre el final del gobierno de Jorge Obey. Jorge Obey, efectivamente, gobernador peronista que puso a un ministro de la Corte que nada tiene que ver con el peronismo. Por si alguien me puede decir que Daniel Herbeta es peronista, justamente es lo que no es. Entonces, nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo debería renovar un ministro por mandato, pero no debería avanzar más de ello. Reutemann, que no debería ser el ejemplo a seguir, renovó en 2 mandatos los ministros de la Corte que ustedes refieren, pero en 2 mandatos. Acá en un mandato queremos renovar 4 o 5 cortesanos, porque la van a ampliar a 7, porque le dan los votos. Sí. Porque van Ahí quiero ponerle un detalle, Miguel, Sí. porque en realidad Reutemann en el segundo mandato nombró 3. Bueno, en 2 mandatos nombró los ministros que nombró. En 2 mandatos. Sí, una corte nueva, entera. Bueno, ¿y Quédate está bien tranquilo. eso? No, por supuesto que... Por supuesto que no. Entonces, No, si está bien que haya renovado esa cantidad, no está bien. no sé. A ver, Si 16 no se años. violentó la Bueno, Constitución... por lo pronto en se ese produjeron momento, las vacantes y claro, hay que cubrir. por eso. Seguro, pero Miguel, si son menos, Claro. corres más el riesgo de que la renovación sea completa. Si son más, las renovaciones se van a ir dando progresivamente. Y, No, es que, a ver, la renovación va a ser similar, o sea, el tema En que... este caso, pero estamos legislando no para este gobierno, sino Sí, para necesitamos una el futuro. justicia que sea posible para nuestra comunidad, no la tenemos que sobredimensionar, y que cumpla con los requerimientos para los cuales tiene que proceder para darle servicio a la gente. Hoy, insisto, no hay ningún retraso en la Corte santafesina, estamos en sintonía con Nación, con 5 cortesanos, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tiene 5, Tucumán, La Rioja, Río Negro. Bueno, digo, un sinnúmero de jurisdicciones que tienen 5 cortesanos. Y estaríamos cumpliendo con el precepto de una corte impar para evitar los empates técnicos que hemos tenido, ¿no? Palo Oliver, ¿qué opina? Fue el primero en presentar el proyecto de reforma de la Corte. sí, en el 2021. Y un dato que me parece que no es menor, porque muchos quieren asociar nuestro proyecto a una cuestión de ser funcional al actual gobernador. En realidad, cuando yo presenté el proyecto, Maximiliano Puyaro terminaba de perder la interna con Carolina Lozada, ¿no? Y eso también demuestra lo dinámico que es la política. ¿Quién se iba a imaginar hace 3 años atrás que hoy quien perdió la interna en manos de Carolina Lozada es el gobernador de la provincia? Yo digo, como reflexión, creo que si el oficialismo no renueva la Corte, como si el oficialismo tampoco logra la sanción de renovación, la ley de necesidad de reforma de la Constitución, es un fracaso del oficialismo. Hace mucho tiempo que el oficialismo no tiene una mayoría especial en el Senado, tiene los 2/3, y que no tiene una mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, el actual gobernador lo tiene, y obviamente que esas condiciones políticas generan que muchas de las transformaciones que Santa Fe necesita, estructurales de hace mucho tiempo, se puedan concretar. La verdad que en algunas nosotros hemos acompañado como Frente Amplio por la Soberanía y en muchas otras no hemos acompañado. En este caso estamos convencidos que la justicia hay que reformarla, que a la Corte hay que renovarlo todos sus miembros, que cumplieron un ciclo. Yo honestamente... ¿Todos los miembros son los 6 miembros? ¿O todos no, los que tienen lo que más superen la edad. los 75 Mi años? proyecto planteaba la renovación a los 65 años a partir de lo que dice la propia Constitución de la provincia de Santa Fe, con la posibilidad de una ampliación de 5. Obviamente vamos a acompañar el criterio que la mayoría ha construido, que son 75 años.
Pero la verdad que a 5 miembros, y esto digo lo hago con el ánimo de debate y con mucho respeto, para mí es un planteo populista decir que se está planteando que tenemos una justicia cara y que queremos poner un miembro más. La verdad que reducir a 5 miembros en realidad es ser funcional a la actual Corte Suprema de Justicia. Nosotros ¿En qué sentido, Pablo? En que no, en el fondo lo que no quieren es que la Corte se renueve. Y nosotros entendemos que la Corte... ¿Se conservaría la misma mayoría que está actualmente? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos, obviamente, una valoración distinta a algunos miembros también del oficialismo. Nosotros creemos que esta Corte no solamente que ha cumplido su ciclo, sino que ha garantizado en algunos aspectos, con causa muy pesada, la impunidad, producto justamente de la correlación de fuerza que muchas veces desde la oposición no se tuvo. Y termino en esto, mira. Hermes Wiener intentó renovar la Corte, no pudo. No pudo, en realidad no tuvo los músculos en términos legislativos porque no tenía la mayoría, pero la intención de gran parte de la política y que tuvo una importante representación legislativa y de gobierno, hace mucho tiempo que es renovar la Corte. Y eso no significa no respetar la división de poder, al contrario. En el caso nuestro queremos que se respete la Constitución de la provincia de Santa Fe. Emiliano, sí. Emiliano, que ustedes están, quienes no lo conocen, porque es tu primer mandato, Emiliano, ¿no? Como diputado. ¿Cuántos años tenés? Porque recién en la mesa preguntaban. 35. Emiliano Peralta es diputado del bloque que lidera Amalia Granata, para referenciar rápidamente el lugar que ocupa, que es un bloque importante hoy en todas las discusiones que se están dando en la legislatura por el número de bancas que tienen. ¿Ustedes están más cerca de la posición que expresó acá Miguel Rabia que la que expresó este lado de la mesa, Emiliano? A ver, antes que nada, buenas noches, Narciso, Gabriela. Creo que los análisis que se están haciendo en este sentido son muy coyunturales. Nosotros, si vos me preguntás de qué lado estamos del lado de garantizar la institucionalidad. Yo particularmente, además soy abogado, o sea que tengo como muy fuerte o con mucho sesgo en esa materia. Nosotros no renegamos de la necesidad de poder renovar algo que no está funcionando bien, que es el sistema de justicia en general. Digo, más allá de la Corte, que puede tener sus falencias, también tenemos un sistema de justicia que funciona mal, particularmente en el interior de la provincia, en la Regional 4, por ejemplo, el MPA, que es de la ciudad de Reconquista, donde yo soy oriundo. Estamos funcionando con menos de la mitad de los fiscales de lo que prevé la ley. Tenemos muchas vacantes. Pero bueno, digo, esta cuestión no es únicamente de lo que hace la Corte. En lo que hace la Corte nosotros tenemos un planteo que tiene que ver específicamente con 2 o 3 cuestiones que se las hemos planteado también al oficialismo y en las comisiones que venimos tratando. Primero, en cuanto al número, preferimos que sean 5 los miembros y no es arbitrario. Digo, de hecho, la Constitución prevé que pueda haber un mínimo de 5. Pero además porque hay otras cortes que funcionan con ese número o con número incluso menor. No es una medida populista como dice Pablo Oliver. No. Acá lo que se trata es... Populista el argumento, digo, que sí, es una cuestión económica. Pero digo, mi argumento traspasa eso porque además no es solamente una cuestión de decir, bueno, uno pone uno más para pagar un sueldo más o uno... No pasa por ahí. Digo, hay cortes que funcionan bien con 5. De hecho, por ejemplo, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación saca 10 veces la cantidad de fallos que saca la Corte Suprema de Justicia de la provincia con menos integrantes. Entonces no es una cuestión específicamente de números. En cuanto a lo que hace a la representatividad geográfica que se dice, bueno, precisamente la provincia de Santa Fe está dividida en 5 circunscripciones, de manera que podría haber un representante de cada una de las circunscripciones, eso no lo vemos mal. Pero digo, más allá del número, en lo cual es una cuestión opinable, que hay situaciones que, oposiciones, digamos, que son más políticas de parte de cada bloque. A lo que a nosotros nos preocupa un poco es esta idea que subyace en el proyecto, que es la posibilidad de que un gobierno remueva una corte entera, ¿no? O sea, en lo personal, yo creo que si se va a aplicar el tope de los 75 años, y esta es la opinión del bloque también, nunca podemos aplicar la nueva ley a situaciones jurídicas preexistentes. Fíjense que sería entonces a partir de la jubilación de los integrantes. Jubilación, remoción, renuncia, lo que sea. A partir de los que ingresen se les aplique ese nuevo tope de edad. O bien, como se hizo en la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, se instauró una cláusula transitoria en la cual por el plazo de 5 años, que acá podría ser menos por la avanzada edad que tienen los jueces, digo, no se podían aplicar ese tope de edad. Con lo cual echás por tierra cualquier sospecha de que hay una intención
subrepticia, si se quiere, de limpiar esa corte. A ver. Entonces, déjeme terminar Sí. la idea. Digo, en ese marco, si nosotros damos o contamos con estas garantías y podemos pasar a un proceso que respete la institucionalidad, porque esto hay que decirlo también, Santa Fe tiene una forma de nombrar jueces de Corte Suprema que es muy distinta de la Nación. No requiere 2/3 del Senado como requiere la Nación. Lo propone el gobernador y acuerdo legislativo, que es el mismo acuerdo que se necesita para el nombramiento de jueces inferiores fiscales, o sea, la mitad más uno. Con lo cual, digo, hay una mayoría que es muy circunstancial, en este caso, que podría nombrar 6 ministros. Y eso a nosotros no nos parece que sea bueno, como tampoco nos parece que sea bueno la posibilidad de que pueda ser renovado o rectificado esos 5 años más después de los 75 años. Una vez que se jubilan, llega el límite y no hay renovación ahí. Sí, de hecho hay un informe muy completo y muy contundente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, donde dice los sistemas que tienen este tipo de cláusulas o sistemas que tienen cláusulas de reelección, por ejemplo Costa Rica, donde eligen un juez por 6 años y después puede ser reelecto por 6 años más, son sistemas que, a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el relator de Naciones Unidas, socavan la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Bueno, a ver si podemos, con las ideas que expresaron cada uno, ahora empezar a cruzar un Yo poco. creo que ¿José? no hay duda de que disminuir a 5 dificulta la renovación, porque son menos miembros. No solo la renovación en este gobierno, sino en las renovaciones posteriores. Hay muchos tribunales superiores que tienen 9 miembros, incluso en el debate entre las diferentes fuerzas, alguno dijo por qué no llevar a 9, como la Corte de los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene renovaciones parciales, que son deseables, porque las sociedades cambian. Imagínense, tenemos, insisto, jueces de hace 24 años. Los cambios que hubo en el... Uno de ellos tiene 32 30 y años en el pico, cargo. Exactamente. Faltoco, son 8 gobernaciones. Claro, exactamente. Y yo creo que los cambios que en la Corte tienen que ser los más sutiles y los más graduales de todos los poderes, porque es un poder contramayoritario, pero no puede alejarse tanto de la sociedad. Por eso creemos que tiene que haber cierta cercanía entre los cambios que se producen, incluso en las mayorías. Este es un gobierno que ganó con una amplia mayoría, que le da 2/3 en el Senado y mayoría en diputados. Y sacó más de 1 millón de votos el gobernador. Y bueno, tiene derecho a llevar adelante sus políticas, por supuesto en el marco de la Constitución. Y el Poder Judicial tiene que ser, como dicen algunos fallos, deferente con lo que decía el gobernador. Pero no es el único tema que vamos a discutir mañana. También vamos a discutir cómo hacemos más transparente la Corte, cómo publican sus decisiones, cómo el ciudadano común tiene acceso a qué ocurre ahí adentro, por qué los fiscales dan informes todos los años si la Corte no, de lo actuado por el Poder Judicial. Sí, ¿Cuáles son los indicadores para que los jueces trabajen? Porque para ser justos además con los que lo hacen, porque en el Poder Judicial, como en cualquier ámbito del Estado, hay quienes hacen las cosas bien y quienes no tanto. Y tiene sus propios mecanismos de control, pero también es necesario que el ciudadano tenga herramientas para mirar eso, y muchas de las disposiciones que tienen los diferentes proyectos de ley están en esta dirección. Y termino diciendo que la diversidad geográfica no son 5 regiones iguales, hay algunas que pesan más que otras. No veo cómo con 5 miembros uno puede representar la diversidad de una provincia como Santa Fe. Lo mismo ocurre con las áreas del derecho y con los lineamientos filosóficos, ¿no? Que los americanos miran mucho esto, jueces más conservadores, jueces más progresistas, que tengan en cuenta ciertas corrientes de opinión que hay en la sociedad. Eso es mucho más fácil cuando hay 7 miembros. Queda un tema que es paridad, que les queríamos consultar a todos. Si pueden ser lo más breve posible, así contestan los 4. Miguel. Bueno, nuestro proyecto la incluye la paridad y la representatividad territorial. Bueno, y quiero recordar que en la época de Menem tuvimos 9 ministros de la Corte en Nación y la Corte no funcionaba. Al decir de Fay, era imposible hacer funcionar esa Corte. O sea, a más cantidad de miembros no se garantiza nada. Hoy con 5 funciona muy bien. Y si se ponen 7, hay 2 jueces en jubilación en curso, un tercer cargo. Este gobernador ya de piso ingresaría 3 ministros a la Corte. Digo, ¿para qué el gobernador, me hago esta pregunta, se la hago a la audiencia, ¿para qué el gobernador Puyaro necesita tener una Corte adicta? No, adicta no, pero... Bueno, 3. pero tiene de derecho 7. a proponer algún ministro de la Corte, el gobernador lo dice en la propia con Constitución. 5 ya lo tiene, garantizado. Yo creo que lo que más
Lo que más preocupa de esto es, e insisto, hay que darle una señal de institucionalidad, del respeto de la institucionalidad. Si acá no se quiere limpiar ni tener una corte ni adicta, ni afecta, ni cercana, hay que decir, muchachos, doy una señal de estadista, esto durante mi gobierno no se va a aplicar, lo que estamos buscando es un cambio. Y además me parece que en el marco de una discusión muy próxima que puede darse, como no, pero que posiblemente se dé, que de la reforma de la Constitución, tenemos que reformar también los mecanismos de nombramiento de jueces, y eso incluye lo de la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un nombramiento de potencialmente seis ministros de Corte Supremas aplicando una mayoría circunstancial que hoy tiene la legislatura y teniendo en cuenta, y perdón que lo diga, lo que sucedió con los jueces de ejecución de Cámara, Pueyrredón y Abrigot, que fue absolutamente escandaloso lo que sucedió en la legislatura? Entonces, demos una señal de que realmente queremos un cambio en las instituciones, pero que ese cambio en las instituciones va a tener partícipes a todos los espacios políticos y no solamente a una mayoría que es circunstancial, que es obviamente legítima porque se obtuvo en los votos, pero bueno, es el ejercicio del poder, también exige una legitimación diaria. Oliver, ¿Paridad? Paridad por sí o por no. No, absolutamente. No estoy de acuerdo con ningún tipo de cupo ni paridades, ni por cuestión de género, raza, religión, ni nada. Mérito e idoneidad. vos... A favor de la paridad, pero Sí. aparte nosotros lo que hicimos, si bien está incluido, porque cuando presentamos por primera vez no había ley de paridad, Claro. hoy ya hay paridad, nosotros sí lo que ponemos, incluimos es que los primeros nombramientos tienen que ser mujeres hasta tanto se logre la paridad. complete. 7 miembros, que son los miembros de la Corte, más el procurador. Ahí son 8, tienen que ser 4 y 4. Desde tu- Defendemos la paridad y creo que hay ley, hoy se debería Está aplicar. incluido en la ley orgánica sí, del sí. tribunal. Desde tu lugar de opositor también, ¿ves alguno de los riesgos que señala aquel lado de la mesa con respecto a que un gobernador tenga la posibilidad de nombrar varios miembros de la Corte? Yo el riesgo que yo veo es totalmente distinto a lo que plantea Emiliano. El riesgo de que sigamos teniendo una corte con un promedio de 77 años de edad no es normal. A ver, entendamos que la gente a esa edad tiene que descansar. Hay un miembro, digamos, individualizar no corresponde, pero hay un miembro de la corte que ni siquiera va a los plenarios que se hacen los martes, creo que le llevan Sí. y tiene un problema de salud, y cuando ese problema de Hacerle salud juicio político, es si no tan cumple su función. tan amplio, la verdad que llega un momento de decir, bueno, ¿qué espera para renunciar? Y así los jueces. Bueno, pero- Yo pedí un jury para un juez que tiene 86 años. Bueno, pero hay Cuando presenté el jury se mecanismos fue. institucionales, Perdóname, y Pablo. tenía la jubilación, no, porque para darle tiene que tener mal desempeño. Sí, y no ir a las reuniones y Mal no cumplir con desempeño. su trabajo es mal desempeño. Pero Mal es un ese- extremo no. que no deberíamos llegar el juicio político para que termine la Drago, actividad normal de- escuchá, 86 de una años, Drago. persona. 86 años. La gente a esa edad tiene que descansar. Creo que hay un tema también importante. Este debate se dio a nivel nacional sobre las edades. Sí. De alguna manera lo salda la Constitución Nacional, lo saldan fallos de la Corte Suprema, que hace una interpretación, luego otra Corte hace otra interpretación. La pregunta es, si habiendo este gesto político, si habiendo también una mayoría hoy en la legislatura, ¿no es suficiente peso o señal política eso para que algunos jueces entiendan que socialmente hoy no hay plafón, sino es por cuestiones de poder concreto, de querer quedarse en el lugar, de ambición personal de quedarse en esos lugares? Eso está en la conciencia de cada uno de los miembros. Yo lo que creo que tiene que haber una ley que establezca con claridad cuáles son las condiciones para estos miembros y para el futuro, porque, insisto, en la República, cargos vitalicios, a mí me suena a que quedó algo de la monarquía, quedó algo que no corresponde. Todos tenemos mandatos precisos, periodos, ¿no? Y lo ha dicho la Corte, establecer 75 años como límite no es afectar la inamovilidad, es simplemente decir, no es un cargo Es temporal, ¿no? claro. Termina con el paso del tiempo y bueno, 75 años es un número razonable que además puede ser extendido 5 años más. Lo que Schifrin no dice, sin embargo, es que se puede aplicar retroactivamente. Ujú. ¿Cómo les cayó la frase de Gutiérrez cuando él dice me voy cuando quiero? A mí me parece desafortunada, digamos, y además me parece que es algo que no contribuye en nada a lo que estamos buscando, al menos creo que todos, más allá de cualquier posicionamiento político, que buscamos darle una mayor institucionalidad a la provincia, nos suma a un debate tener una frase de ese tipo. Pero bueno, son cosas que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Lo que digo es que en este contexto donde hay tires y aflojes de ambos lados,
terminamos teniendo estas disputas de poder que en definitiva a la gente no le soluciona la vida, sino que al contrario se lo entorpece. Pero ¿esto vos lo ves como una disputa de poder exclusivamente o estamos en las puertas de un recambio político institucional que hace tiempo que estaba trabado en la Yo creo provincia? que hay que dar un recambio institucional, hay que dar un salto de calidad institucional, pero me parece que esta no es la forma, por lo que yo te estoy planteando. Y también es importante decirlo que existe, si bien tiene una mayoría, como te decía, legítima en la Cámara de Diputados concretamente, también es legítimo decir que nosotros como fuerzas de la oposición también tenemos derecho a plantear nuestras cuestiones y que la gente nos votó por el mismo mecanismo que a ellos. Por lo tanto, ejercemos una representación y queremos que esa representación también se vea reflejada en los proyectos de ley, porque si no, todas las leyes saldrían únicamente con la mayoría y la verdad es que nadie quiere eso. Además, Bueno, no sé si un salto de calidad institucional, porque puede ser un salto al vacío. Digo, teniendo el antecedente de cómo nombraron a Urigot y a Pueyrredón, habían reprobado los exámenes. No, eso no es cierto. Hubo ¿Cómo un que? debate en la Cámara. ¿Cómo que no? El proceso de examen termina con la decisión final. Bueno, Y hubo unos recursos que fueron aceptados, digamos, por el propio un decreto tribunal. del gobernador. Fue una discusión que ya dimos en la Cámara. Está bien, pero digo, no es distinto. al margen de esa cuestión, digo, acá estamos viendo los que van a ser los jueces del máximo tribunal de la provincia. De la provincia. Entonces, tratemos de lograr algún mecanismo que genere los Nos consensos garantice. de la política, de que todas las fuerzas estemos representados, de que esos jueces van a tener también la legitimidad del legislativo, pero también la legitimidad social, de que nadie va a decir, che, acá Perdón, fue una mayoría pero- impuesta por el... Emi, la pero ¿vos creés circunstancia que los futuros jueces, si se avanza con esta reforma de mal, los va a definir únicamente unidos? ¿Vos creés que podemos tener una Corte Suprema de Justicia donde el gobernador envíe los pliegos y tenga únicamente la adhesión de unidos? Mirá, no es así, yo no lo- Emiliano, sabemos que no es así no lo sé. políticamente. Hasta ahora... Insostenible, mirá, no existe Palo, eso. Yo a futuro no puedo decir lo que va a suceder. Lo que puedo decir es, tuvimos 2 casos muy recientes donde eran ni más ni menos que camaristas de ejecución penal y que los únicos votos que obtuvo fueron los de Unidos. Sí. Entonces, en ese precedente... En una me da para política de la cual nos hacemos cargo, que es la política de seguridad, específicamente la penitenciaria, hay que controlar la cárcel y por supuesto que el perfil de los camaristas que van a unificar los reclamos de habeas corpus y los reclamos judiciales, que sabemos que siempre hay abogados prestos a incluir este tipo de medidas, para nosotros es muy importante. Por eso defendemos también ese mandato que nos dio la ciudadanía de poner orden en la provincia. Eso significa ordenar la cárcel para ordenar la calle y lograr niveles de seguridad más altos, que son los que estamos logrando. Y nosotros nos las calles hicimos de eco Rosario y de Santa Fe y acompañamos ese mandato. De hecho, hemos votado la emergencia en seguridad, hemos votado la reforma del Código Procesal Penal y demás. Ahora, en esto sí voy a tener una diferencia conceptual contigo. Para mí no es el Ejecutivo el que tiene que elegir a los jueces de Cámara por su política criminal, digo. Porque el ministro de Seguridad va a ser ministro de Seguridad por 4 o 8 años si se reelige a Puyaro, lo que sea, pero los jueces van a estar mucho tiempo más. Entonces, me parece que ese no es el caso. Pero bueno, son puntos de vista. No nos vamos a ir de acá, a pesar de las presiones de la producción, pero yo tengo una pregunta que quiero saber. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre Marcelo Lewandowski, con quien trabaja Miguel Rabia, y de Amalia Granata, con quien trabaja Emiliano Peralta? ¿Han tenido reuniones, han tenido café? ¿Hay algún acuerdo político allí? ¿Algo con perspectiva futura? Hay diálogo. Amalia Granata, como dirigente, charla con un montón de personas. La charla que se dio en el Congreso de la Nación, en el Senado, fue Amalia al Senado por otro tema. Marcelo se sentó a hablar con ella, como habla con todo el mundo. Y nosotros lo que decimos es, como oposición tenemos que también garantizar en Santa Fe cierto parámetro institucional. Bienvenido sea si Miguel y cualquier otro opositor, incluso también Palo en otros temas, digamos, hemos tenido coincidencias. Políticamente no hay ningún armado, yo pertenezco a un espacio que se llama Somos Vida, Miguel y Lewandowski al Partido Justicialista, yo no voy a ir nunca dentro del Partido Justicialista. Si algún dirigente del PJ quiere sumarse a Somos Vida o algún dirigente Me acaba de dejar la invitación. radical también, que hay discos lo quiere hacer, o del PRO, del sector que sea, no nos importa de dónde viene, sino de dónde quiere. ¿La acepta Miguel a la invitación o los invita a ustedes No, a Amalia? tenemos mucha coincidencia en la praxis y eso es lo más importante. Lo último, se presentó en las últimas horas un proyecto del bloque del perotismo, que va bastante en sintonía con lo que plantea Unidos. 7 miembros para la Corte Suprema, entre otros. Era porque acá hubo un comentario. ¿Cómo? Demasiado en sintonía. Demasiado en sintonía, dice.
¿Hay algún A mí acuerdo los con ese sector del peronismo? Los acuerdos en política en general, pero en especial en una Cámara de Diputados, me parece la manera de trabajar. La verdad es que nosotros incluso como vocación, si bien tenemos número, y les consta a los diferentes bloques, no hemos impuesto el número nunca. En algunas leyes, muy poquitas, terminamos votando solamente los unidos. La gran mayoría se han votado por otros bloques de la oposición, algunas por unanimidad incluso. Y tenemos como práctica en las comisiones leer las leyes que vamos a aprobar artículo por artículo, incluso las que votamos solos. Así que nuestra vocación es lograr consenso. Bienvenido al consenso con todos los bloques que coincidamos en el día de mañana. No van a ser todos, pero les aseguro que no va a salir solamente con el voto unidos esta ley. Gracias, José. Gracias, Palo Oliver. Gracias, Miguel Rabia. Gracias, Emiliano Sí, a Peralta. todos, ¿eh? Nosotros ya volvemos.